Maestro, a mí siempre me gusta repasar con usted partes de su carrera. He tenido el privilegio de hacerle una entrevista hace unos años atrás sobre su trayectoria. Está en las redes sociales, ha tenido muchas vistas y tenemos la oportunidad de conocer su faceta como director de orquesta. Pero si el tiempo le permite, a mí me gustaría conversar con usted en estos tiempos tan difíciles para la industria de la música, su testimonio como empresario, como productor, como arreglista, como un empleado de la música para beneficio de nuevas generaciones que en estos momentos quizás están perdidos en el espacio porque nadie se esperaba que por 8 meses estuviéramos encerrados sin poder trabajar en un escenario por esto de que no pueden conglomerarse muchas personas en un mismo lugar por una enfermedad que amenaza la vida del ser humano, como lo es el coronavirus. Y me gustaría recordar desde su experiencia, sus tiempos como empleado de la empresa Fania. No sé si tengamos unos minutitos para hablar sobre eso. Estoy a tu orden. Maestro, ¿cómo usted llega a esa empresa? ¿Cómo es que usted entra como empleado a una de las empresas musicales más exitosas en la historia de la salsa? Pues mira, yo en 1970 comienzo un contrato con Mongo Santa María y empezamos a viajar el mundo haciendo el Latin Jazz, que fue él el que me atrajo a dejar todo en Puerto Rico, que yo estaba muy cómodo aquí, ya como músico profesional realizado aquí en la isla, para empezar esta nueva visión a través de ese género que me amarró, que me arropó, que se llama el Latin Jazz. Y lo busqué, hay una historia muy bonita detrás de eso, hasta que llego, hago audición, empieza el contrato y comenzamos nuestro viajar por el mundo. Y él fue el mentor. Lo que yo soy hoy, primero Dios, y segundo, Mongo Santa María, que fue el que me dio la entrada a Estados Unidos. Y después tuve todos estos centenares de ángeles que han estado al lado mío. En uno de los conciertos... Sí. Adelante, maestro, disculpe. Sí, pues en uno de los conciertos que venimos a hacer a Nueva York para el Yankee Stadium, invitados por la Fania, que había acabado de firmar a Mongo para su sello, uno de sus sellos, pues ahí es que yo veo la magnitud de lo que es el latinoamericano, ese fervor, esa pasión, a través de este grupo ordenado, desordenado, que se llamó la Fania All Star. Y ahí es que conozco a Jerry Masucci y conozco a Johnny Pacheco. Años más tarde, durante ese tiempo, yo empecé a hacer trabajos esporádicos cuando yo tenía el tiempo libre con Mongo y estaba en la ciudad de Nueva York, hacía cosas para Tito Puente, para Machito y para los asuntos de la Fania en el área de tocar trompeta, grabaciones, pero nada tan con tanta presencia. Y no es hasta el 1974, que aunque ya venía desde 1970 teniendo una presencia, pero en 1974 salgo del grupo de Mongo para estar un poco más afín con mi familia, porque con Mongo yo viajaba demasiado de mucho y necesitaba conectarme con mi esposa y mis hijos y mi hija. Y ahí entonces vuelve de nuevo Jerry Masucci, para los que no saben, el presidente de la Fania en aquel momento, y Johnny Pacheco me otorgan una invitación a París para entonces ellos presentarme el negocio y presentarme las cosas que ellos querían que yo hiciera para la empresa, y de ahí en adelante estuve hasta 1978. Y ahí es que usted se adentra a los tentáculos de una de las empresas más exitosas dentro del género de la salsa. ¿Qué oferta le hicieron? ¿Como productor, como trompetista, o lo firmaron en general como artista? No, ¿qué acercamiento le hicieron? Nunca acepté firmar, porque cuando yo abro una habitación tiene que tener luz. Si no tiene luz, no entro. No me gusta la oscuridad. Así que yo, como no sabía dónde yo estaba y lo que estaba pasando, pues siempre me mantuve con un work for hire, como se dice, un contrato establecido. Yo hago un trabajo, te pongo la factura, tú me pagas el dinero. Pero así que establecimos eso y yo entré como trompetista de sus sellos disqueros, porque eran muchos los sellos que ellos tenían,
inmediatamente entré ya formalmente a ser parte, porque yo había hecho cosas esporádicas, pero formalmente entró en las Estrellas de Fania, y empiezan ellos a buscarme también como arreglistas. Y no es hasta que viene Tommy Olivencia, es el que me da a mí la oportunidad para ser el productor que hoy en día soy. Que usted le produjo varias producciones al maestro Tommy Olivencia. Hoy, antes de entrar de lleno en su faceta como productor para esa empresa, ya una vez usted está adentro de la corporación, ve los movimientos, a base de sus experiencias, ¿a qué usted atribuye el éxito que tuvo esa empresa musical Fania? La accesibilidad que tuvo con el bailador y con el público, la accesibilidad. La accesibilidad. Yo hoy en día rechazo, y yo sé que hay, ¿verdad?, la parte de la burocracia del negocio de la música, imagen, etcétera, etcétera. Pero una cosa que teníamos nosotros llegábamos al sitio que sea, el país que sea, cuando llegábamos ya los estadios estaban vendidos 2 y 3 semanas, sold out, completo, lleno. Pero nosotros llegábamos y no habían policías cuidándonos de que nadie nos tocara. Los ensayos generales para los conciertos, nosotros lo hacíamos abierto al público y ahí llegaba la gente con su comidita, con el cafecito vaperico que le gustaba tomar su café, esa conexión, 1. 2, a nivel empresarial, siempre que se nos permitía por uniones, etcétera, etcétera, nosotros entrábamos y sabíamos la hora que empezamos, no sabíamos la hora que íbamos a terminar. O sea que esa conexión yo creo que fue el gran éxito, aparte en el modo empresarial, la brillantez que tuvo y el acertijo que tuvo Jerry Masucci fue tremendo en él tener esa visión de cómo yo voy a llevar al mundo estas historias de tanta gente, que estos señores la están poniendo en música. Así que él fue un hombre muy brillante. Y claro, el éxito siempre es igual a un esfuerzo colectivo. Ahí estaba Johnny Pacheco por un lado, más toda su pantalla de productores, que después entré yo más tarde, y estaba Ralph Mercado, que fue el manejador de nosotros por muchos años. Por muchos años que todas las dimensiones del negocio estaban representados en expertos para ese entonces y que se nutrieron del trabajo en equipo de todo el colectivo. Maestro, y cuando la Fania inicia a mediados de los 60, una de las cosas interesantes que hizo Jerry Masucci fue reclutar talento joven, no necesariamente reclutar estrellas ya establecidas, como era un Tito Puente, como era un Tito Rodríguez, como era un Eddie Palmieri, que no era que fuera un veterano, pero ya tenía una trayectoria dentro del género musical. Me imagino que eso es como empresario al fin que va a invertir en artistas, el hecho de que él seleccionara a los jóvenes más talentosos totalmente desconocidos, un Willy Colón, un Héctor Lavoe, Luis Perico Ortiz, parece entonces que era una persona que no gozaba de la popularidad que goza hoy en día. También fue una manera muy astuta y muy inteligente de crear un negocio. Sí, porque es lo que con eso se estableció la conectividad inmediata, primero por el género, con el bailador que ya venía de la época del 40, 50, Palladium, etcétera, etcétera. Y con la nueva cepa, nosotros fuimos la conexión con esa nueva cepa. Nosotros fuimos los millennials de la música de los años 70, 60, 70. Y ahí es que centenares de miles de personas nos veían, nos seguían, y trajeron un nuevo público a la movida musical latina en Nueva York. Maestro, sí, ¿nos puede quizás desde su perspectiva, naturalmente, desde sus experiencias, porque hoy en día, a diferencia de un pasado, y esta es mi observación, si yo estoy en lo incorrecto, me educa, porque para eso estoy aquí, para aprender de usted que vivió esa época. Hoy día estamos viviendo, musicalmente hablando, momentos donde todo está estructurado. Hay personas que dicen que hoy en día para ser exitoso en la música el nombre del artista no puede tener más de 6 letras, la canción no puede durar más de 3 minutos, tienes que ir directo al gancho, que es la esquina comercial dentro de una canción musical. Para ese entonces, ¿cuál era la visión en materia de la creación y la licencia creativa que tenían ustedes como instrumentistas, productores, arreglistas? Si había alguna limitación o eso no existía.
Bueno, sí había sí había unas limitaciones por leyes federales en la radio, de que los temas no podían durar más de 3 minutos 30 segundos o hasta 4 minutos máximo. Pero sí había una licencia que se tomó tanto Jerry Masucci, porque era el que decía que iba o no iba, y en la parte musical Johnny Pacheco. Nosotros empezamos a contar esa historia. Ahí que fue la conexión, porque antes de eso, pues el mambo con nuestros grandes, ¿verdad?, mentores como fue Tito Puente Rodríguez y Machito, la historia era más refrenada, de refranes o una situación social pequeña, pero no tenía, no se esbozaba a la magnitud esa historia, esa necesidad. Y no es hasta que llegamos nosotros que empezamos a tocar al mundo a través de la parte de la ecuación de la promoción, de la presentación, de la explotación de la imagen. Ahí es que empezamos todos nosotros a recolectar todas estas historias del sector colombiano, venezolano, los cubanos, los haitianos, panameños. Oígame, y hay tanta forma de decir arroz con habichuelas que no podía, no, yo creo que nunca se terminó de contar la historia. Y hasta el sol de hoy seguimos contándola. En el 1974 me dice que usted abandona Mongo Santa María, participa como músico freelance dentro de la empresa Fania y como instrumentista inicialmente. Y en ese mismo año, 1974, Luis Perico Ortiz participa de uno de los éxitos más grandes del género de la salsa, que es Químbara, donde usted tiene un solo de trompeta totalmente memorable. Me gustaría que nos compartiera esos primeros años suyos como instrumentista, nutriéndose de figuras como Celia Cruz, Johnny Pacheco, y ver el impacto que tuvieron esas grabaciones, que quizás cuando usted dio ese solo ni se imaginaba que iba a tener ese encanto con el público latino mundialmente hablando. Sí, pues yo te digo que eso es, bueno, eso le plació al Señor darme la oportunidad de caminar este camino tan bello, valga la redundancia. Pero una de las cosas que yo siempre me nutrí, que fui muy responsable en eso, es que es lo que yo como ahora pedagogo le imparto a los jóvenes que yo les doy clases, etcétera, o doy charlas, el escuchar. Yo aprendí a escuchar. Desde temprana edad yo me nutría de esas conversaciones. De hecho, todavía creo que tengo algunos cassettes ahí de Celia, ya que estamos hablando de Celia y yo hablando de Químbara. Porque para mí era importante saber qué ella sentía. O sea, yo siempre fui un pensante desde el principio en la música. O sea, yo me dejo llevar por la emoción, por la inspiración para que se haga la improvisación, pero me encanta nutrirme de esa historia del que la va a hacer. Para mí es importante. Así que yo me reunía con Rubén y yo me decía, tú me permites grabar, vamos a grabar. Y yo grababa esa conversación y después la oía y hacía un análisis para entonces yo poder pintar ese lienzo con esas ideas. Así que, si bien es cierto que iba medio estructurado ya al trabajo del arreglo, de la composición o de la interpretación, bien es cierto que tenía que haber ese espacio para nutrirnos de ese maravilloso compartir que ya es casi ausente. Es ausente de la presencia de las grabaciones, todo es como que mucho título y mucho cuídate aquí y dónde están las frutas del artista y no sé, hay como una confusión de cuál es el propósito de lo que estamos haciendo y tenemos que tener cuidado. No estoy diciendo que todos los artistas estamos en esa parte, alineados en eso, pero sí estoy viendo cosas que guardan una situación un poco anormal de lo que es el principio de nosotros como hacedores del arte. Y siguiendo esa misma línea, tratando de esbozar lo que han sido sus facetas dentro del negocio, en esta ocasión como instrumentista, ya hablamos de ese memorable solo de trompeta en Químbara. En el año 1977, usted realiza, desde mi opinión, desde mi perspectiva, otro de sus grandes
solos dentro de la trompeta que más su fanaticada y el público amante de la salsa lo recuerda. Y me refiero a la canción En órbita del álbum Rhythm Machine de la Fania All Star, donde usted comparte junto a Mongo Santamaría, Papo Luca, Roberto Roena, Johnny Pacheco, Bobby Valentín, en esa canción que quedará en la historia de nuestro género como una de las obras musicales más interesantes y que mezcla nuestros ritmos latinos con influencias de la música americana, ¿verdad? Oh, sí. Sí, bueno, eso fue ¿verdad? Volvemos a lo mismo, la parte del negocio de la música, tanto Jerry como Pacheco entendieron que era un momento para hacer un crossover, y que después se dieron cuenta que no, que el sentido de pertenencia se tenía que mantener intacto y que la gente se invitara y llegaran a nosotros, no nosotros de momento llamarnos Luis Smith, porque yo soy Luis Ortiz, pero se bregó muy bien. Con el sello Columbia, vinieron unos productores maravillosos como Jay Shadoway, y a mí pues yo estaba con Johnny haciendo los carnavales, con Celia Cruz y Johnny, estaba haciendo los carnavales de Venezuela, y me llaman a Johnny y dicen, mira, necesitamos a Perico que venga aquí a Nueva York para montar las trompetas y un solo para este número. Entonces Johnny me dice, Luis, mira, te quieren allá, pero tú estás aquí, estamos en Venezuela, te propongo lo siguiente, yo te pongo un avión, tú sales por la mañana, vas a hacer el solo, ese avión te va a estar esperando, tú sales, regresas aquí, estás conmigo por la noche para hacer el carnaval. Y así lo hicimos. Salí para Nueva York, hice el trabajo, lo escuché, yo soy muy, muy cuidadoso con eso. Ese fue uno de los pocos solos que yo hice de un solo take. Ahí no hay parada, no hay recorte, vamos a pegar esto, vamos a arreglar aquella nota. Ese solo está de principio a fin, como yo logré sentirlo, gracias a Dios le doy, porque de verdad que me sentía muy motivado con lo que estaba oyendo y volvemos a la filosofía. Yo creo que nosotros los artistas tenemos que tener filosofía de hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer, y después dejarnos llevar por el camino y disfrutarlo, ¿no? Y lo que siente uno con una música tal cual como se produjo en esa canción, como es En órbita, sí, con las ideas interesantes de un músico que no necesariamente, Jay Shadoway, que no necesariamente domina totalmente nuestra música, pero enriquece con otros géneros musicales y le da un nuevo giro a la música latina, como evidentemente ocurrió con esa canción. Antes nos comentaba, y ahora haciendo la transición de instrumentista a productor, que el primero que le dio la oportunidad de entrarse en ese mundo tan interesante y tan complejo a la vez lo fue Tommy Olivencia. Y en el 1975 usted tuvo la oportunidad de producir uno de los discos más exitosos en la historia de la salsa, que se llama El Planté Bandera. Me gustaría que nos hablara sobre esa diferencia entre el rol de un instrumentista y lo que le suma convertirse en un productor. Pues mira, primero yo pues como arreglista, como músico, pues ya la gente veían que Luis puede hacerlo, pues la parte técnica y teórica de lo que se necesita una producción, él puede aprender esto rápido y hacerlo. Y yo empezaba a hacerle preguntas a los productores cuando yo empezaba, como siempre me gustó la producción, pues siempre hacía preguntas, ¿y cómo tú haces esto? ¿Y qué? Y entonces ellos me decían, bueno, la producción tiene muchas cosas, el estudio de grabación, el equipo que ellos tienen, el ingeniero, los arreglos, la composición, la selección de los músicos, hasta el día que lo vas a tocar, si está lloviendo, no grabes, todas esas cosas. Y entonces Rey Barreto estaba ya asignado para hacer la producción, ya por el sello, pero a Tommy le pareció que él quería un elemento que conectara más con Puerto Rico en ese espacio, y como ya yo venía haciendo 2 o 3 cosas a nivel como arreglista que habían sido como media un poquito emblemáticas también, pues él peleó para que no entrara Barreto, mi gran hermano, que en paz descanse, que no entrara Barreto y que entrara este servidor.
y él se alineó con esa idea y la peleó. No fue fácil porque yo no tenía ningún pedigrí como productor. Era la primera vez que yo iba a producir a una persona que ya venía con éxitos probados bajo otro sello y con una carrera ya aprobada. Y con el mismo Rey Barreto que le produjo discos anteriores, ¿verdad? Eso es correcto. Así que, pues, siempre vivo agradecido de Olivencia, porque ahí fue que nació y me dijo, no, yo quiero que tú produzcas, que arregles y que toques. Y Plante Bandera fue el primero que le produjo a Tommy. Y usted se comunicaba naturalmente con un Tite Curé Alonso para que le pasara las composiciones. Usted seleccionaba dentro de las ofertas. En efecto, ese álbum usted seleccionó las canciones. Sí, bajo la bendición de Tommy Olivencia, ¿verdad? La aprobación de él. Pero es que esa conexión que tuvimos fue una conexión maravillosa. Fue una conexión ya al día de hoy. Yo recuerdo al día de hoy, claramente 2 semanas antes del fallecer, nosotros estar hablando en un restaurante de comida fácil, rápida, haciendo la preproducción del disco que nunca pudimos hacer. Y esa amabilidad, ese amor de Tommy hacia la música, si bien es cierto que tenía esa urbanidad, ese don de calle, también tenía ese mismo don si lo traspasas a su sensibilidad como una persona bien especial, bien amante del ser humano. Ese fue Tommy Olivencia. Una persona muy, muy grande. Muy gentil y muy callejera, pero a la misma vez con un sentido de lealtad también, porque Tommy siempre tuvo una orquesta con caras familiares. Era bien rara la vez que Tommy cambiaba a sus músicos por esa misma lealtad y esa familiaridad que generaba dentro de su negocio musical, que prosperó por muchos años. Claro. Maestro, y dentro de su faceta como productor y arreglista, no puedo dejar de comentarle y pedirle sus memorias, sus anécdotas de una canción que está incluida en otro de los discos más exitosos del género de la salsa, que es el álbum Siembra de Willy Colón y Rubén Blades. Usted es el arreglista de una canción que rompió los esquemas para el año 1978, que creo que salió esa producción, y me refiero a la canción Pedro Navaja. Usted prácticamente descartó todo lo que era comercial, las reglas comerciales para ese entonces, y se arriesgó. ¿Es o no es? Sí, lo que pasa es que yo desde siempre, toda mi vida, y sigo siéndolo así. Por ejemplo, este mismo concierto, el que vamos a estar haciendo el 6 de enero, está en contra de lo que es, porque la gente dice, bueno, si tú eres artista de salsa, pues yo espero que sea un concierto de salsa. No, yo estoy dando un concierto que ni es de salsa, ni es de jazz, ni es de música jíbara, ni es de bolero, es de todo. Entonces, hasta cierto sentido, pues hay un pequeño atrevimiento de mi persona, pero lo hago con mucho carácter, así que, y con mucha responsabilidad. Yendo a tu pregunta, yo nunca, una de las cosas que tuve, y fue una bendición, ¿no? Esto nunca fue presentado por mí, es que todos los que se me acercaban a mí para producir, empezando por Johnny Pacheco y Jerry Masucci, y todos los artistas que se acercaban a mí para darme la confianza de que yo les escribiera arreglos o les produjera, nunca me pusieron un orden. No me dijeron, esta es la fórmula, yo quiero que tú vayas por aquí, no. Ellos me decían, yo quiero que tú hagas lo que tú sientes hacer. ¿Cuál era mi responsabilidad? Entender a Ricardo Padilla. ¿Cuál es tu filosofía? ¿Dónde tú te ves? ¿Cómo tú te ves? ¿Qué es lo que tú oyes aquí en esa cabecita? ¿Qué es lo que tú sientes? Cuando yo te digo, Kimbara, ¿qué tú sientes con eso? ¿Qué te provoca? Todas esas conversaciones que a veces suenan hasta un poquito llanas son las que me nutren a mí para entonces yo brindarte ese elemento que tú estabas buscando y que de alguna forma yo te lo estoy produciendo. Como sastre al fin, y así lo hizo con una letra totalmente, una historia como lo es Pedro Navaja, con el Seco, la introducción de Seco, los sonidos, usted los incluye de la ciudad de Nueva York, usted los incluye a través del arreglo musical y se convierte en una obra maestra que sirve para marcar un antes y un después dentro de la música. Ya concluyendo, y nuevamente vamos a hablar del concierto,
Usted comentó dentro de la respuesta lo diverso que ha sido su filosofía de hacer música. Usted no solamente ha producido a salsa, usted ha hecho latin jazz, música folclórica, ha hecho de todo, boleros. ¿Cómo usted analiza el estado actual de la música, donde hemos visto que hasta en el género de la salsa está habiendo como una segregación dentro de la forma tradicional del género y las nuevas formas ahora, si se puede decir, de la salsa urbana? ¿Usted lo ve como algo nuevo o algo que siempre ha sucedido dentro de este negocio? Siempre ha sucedido. Lo que estamos cambiando es el calendario, la parte técnica de cómo se graba, el sonido análogo versus el sonido digital y ahora el sonido virtual. Son diferentes colores, pero todas esas inquietudes desde una diferente perspectiva o percepción siempre han estado. El idioma ha cambiado un poco, pero es lo mismo. Es lo mismo, no, como dice el refrán, no hay nada nuevo debajo del sol. Es ciclos que se van repitiendo con sus altos y bajos, como el molino del Quijote.